hasta las 6 de la tarde. Ya, doctorita, cualquier cosa yo voy a estar ahí escuchando la clase, doctor. Perfecto. César, ¿ahí ven la pantalla bien? A ver, hay buen audio y también la pantalla se ve bien, doctora. Ya, perfecto. Voy a empezar entonces, ¿ya? Ya, doctora, voy a estar atento. Gracias. Hasta luego, doctorita. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, alumnos. Entonces les doy la bienvenida a la asignatura de anestesiología y vamos a empezar con la clase inaugural, donde vamos a explicar un concepto de anestesiología y vamos a hacer como un resumen de lo que va a suceder en todas las clases posteriores, rápidamente, ¿no? Básicamente ustedes van a conocer lo que es el concepto de la anestesia y cuál es la función que realiza el anestesiólogo en sala de operaciones y conocer algunas drogas y gases, drogas endovenosas y gases inhalatorios que usamos generalmente los anestesiólogos cuando administramos anestesia general. El día de hoy vuelvo a repetir la clase inaugural y en segundo lugar la clase sobre anestésicos inhalatorios. Vamos a empezar definiendo anestesia. Hay muchas definiciones de anestesia y muchos conceptos que generalmente se relacionan a la falta de sensibilidad o a la analgesia que se pueda producir en el paciente, ¿no? Así como también a las técnicas, a los métodos mediante el cual el anestesiólogo aplica sus diferentes fármacos para producir inconsciencia en el paciente y se puedan realizar las intervenciones quirúrgicas. La definición más aceptada actualmente de anestesiología es esta, que se refiere al procedimiento en el cual se brinda hipnosis, analgesia, relajación muscular e inhibición de la respuesta al estrés quirúrgico de una forma reversible. Quiere decir que cesa el efecto de los fármacos hipnóticos, analgésicos y relajantes musculares y el paciente debe regresar con su conciencia, su sensibilidad y su tono muscular con los que entró al principio antes de entrar a sala de operaciones. Históricamente, pues nosotros conocemos a través de la historia universal muchos pasos previos al primer acto anestésico. Y incluso dentro de la historia peruana sabemos que existen muchos actos de analgesia y de anestesia, sobre todo en el preincanato, años antes de Cristo, donde ya se conocían los efectos analgésicos de la coca y se realizaban las intervenciones quirúrgicas, no solamente intervenciones quirúrgicas, sino también usaban sus efectos antiinflamatorios y analgésicos frente a otras patologías. E igualmente, en otros lugares del mundo, también se utilizaron diferentes hierbas con los mismos objetivos. Pero no fue hasta el año 1846, un 16 de octubre, en que el odontólogo William T.G. Morton presenta por primera vez un acto anestésico frente a toda la sociedad médica en el Hospital de Massachusetts en Estados Unidos. Y el doctor Morton, en esa época odontólogo, le dio este acto anestésico al cirujano Warren para operar al paciente Gilbert Abbott de una malformación congénita venosa en el cuello, utilizando éter. En esa época el gas de moda era el éter, y bueno, fue la primera vez que se dio un acto anestésico
sin que el paciente se quejara de dolor durante todo el tiempo de la intervención quirúrgica. Por esa razón es que se dice que, o se celebra el Día de la Anestesia todos los 16 de octubre debido a esta presentación de William G. Morton. Anteriormente hubieron muchos intentos de presentar actos anestésicos, pero todos fallidos, con grandes quejas de dolor de los pacientes, ¿no? Los pacientes conscientes, etcétera, y se tenían que tomar como alternativa las medidas de las hierbas, del alcohol, hasta de los golpes para retener al paciente y que se dejara operar, ¿no? Antes del año 1846, de más está decirles que la mortalidad era muy elevada si los pacientes presentaban enfermedades de tratamiento quirúrgico, porque no había un modo seguro de dar anestesia o de inhibir todos los estímulos sensoriales en el ser humano. La única manera era ponerlo inconsciente, bajo el alcohol, bajo el efecto de otras drogas y usar los efectos antiinflamatorios y analgésicos de las diferentes hierbas. El 16 de octubre de 1846 la humanidad pues dio un gran paso frente a la abolición del dolor. Entonces, del concepto de anestesiología sabemos de que existe un estrés quirúrgico en el individuo que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. Este estrés quirúrgico que se provoca en el organismo del paciente implica no solamente liberación de sustancias neurotransmisoras en el lugar de la incisión quirúrgica, sino también la presencia de las terminaciones nerviosas y sus receptores que van a conducir, sobre todo los haces nerviosos del asta posterior de la médula, que van a recibir toda esta información y la van a transportar hasta la corteza cerebral, pasando por los diferentes núcleos basales del sistema nervioso central. Entonces, frente al dolor, vamos a tener una respuesta inflamatoria y una respuesta neurohumoral producida en el organismo. La respuesta inflamatoria dada por toda la liberación de neurotransmisores y sustancias que van a estimular el dolor frente a los diferentes receptores celulares, y la liberación también de hormonas de estrés que van a aumentar el catabolismo del organismo y aumentar la actividad reflejo autonómica también en el organismo, produciendo arritmias, produciendo dolores, ilio, isquemia. Estas dos respuestas se combinan y hacen una respuesta mixta que van a provocar disfunción cerebral y pulmonar sobre todo, ¿no? Aumentando el catabolismo y la demanda del consumo de oxígeno a nivel tisular en estos órganos blancos, como son el cerebro y el pulmón. El objetivo de la anestesia es bloquear toda esta cadena de liberación de neurotransmisores y hormonas frente al estrés quirúrgico, que significa para el paciente la incertidumbre de sentir o no dolor, de estar consciente o no dentro del acto quirúrgico. Y la anestesia va a lograr todo este objetivo gracias a los diferentes fármacos que han ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo, y actualmente pues tenemos fármacos con mucha seguridad para el paciente. Entonces, ustedes se han de estar preguntando cómo actúan estos fármacos, cómo logran el objetivo de producir hipnosis, analgesia y relajación muscular. O sea, cómo la anestesia logra su objetivo
de bloquear todo este estrés quirúrgico en el organismo. Hay dos teorías, una es la teoría biofísica y la otra es la teoría bioquímica. Ninguna de las dos está probada, una está más aceptada que otra, me refiero a la teoría bioquímica, y actualmente les tengo que decir que no existe un acto anestésico ideal, o sea, no se garantiza al paciente 100% bloquear todos los estímulos de inhibición quirúrgica, pero inhibición frente al estrés quirúrgico. Eso no quiere decir que no se va a garantizar inconsciencia y analgesia. Sí se va a garantizar tanto hipnosis, analgesia y relajación muscular. Pero total abolición de todos los estímulos no existe porque no existe el fármaco ideal anestésico, todavía no se ha creado. Se intenta, la ciencia ha avanzado en los últimos 30 años con respecto a anestesiología, ha avanzado demasiado, ha dado grandes pasos, pero todavía no se llega a encontrar el fármaco, un solo fármaco que reúna todas las características ideales como para abolir al 100% los estímulos de estrés quirúrgico. La teoría biofísica propone de que la anestesia actúa al ponerse en contacto los diferentes fármacos con las membranas celulares, alteran la arquitectura de la membrana celular, produciendo una expansión a nivel de la membrana celular y además esta expansión actuaría como un efecto a nivel de los canales iónicos bloqueándolos. Esa sería la teoría biofísica de acción de la anestesia a nivel del organismo. La teoría bioquímica propone que cada fármaco tiene en cada membrana celular un receptor exclusivo para ese fármaco y su acción, la acción del fármaco va a consistir en bloquear o estimular los diferentes neurotransmisores, tanto excitatorios como inhibitorios a nivel de las células, ¿no? Entonces, vamos a ver que la gran mayoría de fármacos anestésicos lo que van a hacer es estimular los receptores, los efectos inhibitorios de los diferentes neurotransmisores. O sea, el principal neurotransmisor inhibidor de los estímulos a nivel central y a otros niveles va a ser el ácido gamma aminobutírico. Entonces, va a estimular, la mayoría de los fármacos van a estimular los efectos inhibitorios a nivel central del ácido gamma aminobutírico, ¿no? Actuando a diferentes niveles, tanto de corteza o de núcleos basales, hipotálamo, tálamo, etcétera. Y vamos a ir viendo que cada fármaco va a tener su receptor a nivel de todos estos del sistema nervioso central. Esta es la teoría más aceptada hasta ahora del efecto de los fármacos anestésicos a nivel del sistema nervioso central. Entonces hay diferencias entre estas dos teorías. Los efectos indirectos estarían a cargo de la teoría biofísica sobre las proteínas, ¿no? Efectos a nivel de las proteínas, según la teoría bioquímica, sería directo. El mecanismo de acción por la teoría biofísica sería inespecífico y la bioquímica dice o propone que los fármacos tienen sus sitios de acción. La acción, según la teoría biofísica, estaría a nivel de la membrana celular y de la teoría bioquímica a nivel de los receptores, lo cual hace concluir que según la teoría biofísica, nosotros tendríamos que dar mayor cantidad de droga anestésica,
No así en el caso de la teoría bioquímica, porque si tenemos un determinado número de receptores en determinado lugar del sistema nervioso central, entonces eso estaría a favor de una dosis más baja de anestesia. Entonces, la generación de la anestesia por los anestésicos generalmente es por alteración o por acción a nivel de la membrana neuronal. Lo que van a hacer es bloquear los estímulos de transmisión neuronal para disminuir la actividad cerebral. Esa sería la generación de los fármacos en línea general anestésicos. Entonces, según esta teoría y la anestesia, va a actuar a nivel de los diferentes centros del sistema nervioso central, ¿no? Y vamos a ver cómo es que poco a poco, en un estadio 1 de la anestesia, empieza por la corteza y luego va a ir tomando el sistema límbico, ¿no? Y posteriormente la médula en el estadio 3 hasta causar la parálisis completa. Todo este avance de la anestesia se corrobora con se correlaciona con diferentes efectos clínicos que va a presentar el paciente. Este es un cuadro que hizo Gödel a principios del siglo XX, ¿no? Y relacionó los efectos o el avance de la anestesia general con los diferentes efectos que se producían en el paciente en cuanto a respiración, movimientos oculares, reflejo de vómito, tamaño pupilar, reflejo palpebral, reflejo conjuntival. Fue tomando todos estos criterios clínicos en el paciente según avanzaba la anestesia, ¿no? Y vamos a ver que revisando todo esto, vemos que un estadio anestésico adecuado para realizar las intervenciones quirúrgicas son aproximadamente entre el estadio 2, el estadio 3 y las más complejas entre el 3 y el 4, sin llegar al 4, al 3 sub 4, perdón, porque ahí ya estaríamos produciendo parálisis del tronco encefálico y no queremos abolir ni el bulbo con su centro cardiovascular, sí tal vez con el centro respiratorio, porque como vamos a ver más adelante, vamos a usar casi un 95% de las drogas anestésicas, de anestesia general, por si acaso, van a producir apnea en el paciente. Entonces, abolición de la respiración total, en forma total. Entonces, estos estadios, conforme va avanzando la anestesia, van a producir los diferentes estadios clínicos que ustedes van a observar acá en el cuadro de Gödel, y esto va a corresponder generalmente. Vemos que primero lo que va a producir la anestesia va a ser la analgesia de fondo, luego va a producir un periodo de excitación, ¿no? O de liberación, inhibición subcortical, y ahí ya hay pérdida de conciencia, pero este estadio pasa rápidamente y luego va a pasar a un estadio de tolerancia, que es el estadio 3. En el estadio 1, 3 sub 1, vamos a poder realizar las intervenciones quirúrgicas superficiales, pero generalmente se dice que el estadio 3 sub 3, donde hay parálisis también de la médula espinal, vamos a tener efectos para poder realizar intervenciones quirúrgicas de cavidad abdominal, ¿no? En el 3 sub 3 también, como hay supresión del reflejo de la tos, se va a poder realizar la intubación orotraqueal. Los estadios posteriores ya implican, como vuelvo a repetir, una alteración sobre todo cardiovascular y están en relación a la intoxicación por las drogas, y ya estos estadios son demasiado perjudiciales para el paciente.
Por lo tanto, vuelvo a repetir, el estadio 3/3, 3/2 serían los planos quirúrgicos adecuados para decir que un paciente está dentro de los límites adecuados de hipnosis, analgesia y relajación muscular, que son los factores o los componentes básicos, los pilares en los que se basa la anestesiología. Además, actualmente tenemos un monitoreo tan avanzado, tanto de hipnosis como de relajación muscular. Entonces, aparte de estos cuadros de estadios de anestesia que ya prácticamente van a pasar al desuso, de acuerdo al monitoreo de hipnosis, de relajación muscular, estamos garantizando una intervención quirúrgica segura, donde el paciente no tenga que sufrir efectos colaterales de las drogas, porque estos monitores, como vamos a ver más adelante también, nos van a hablar de qué sucede con el paciente y en qué etapa de la anestesia estamos, en qué periodo de la anestesia estamos. Esa es información que nos dan los diferentes monitores que tenemos en sala de operaciones y que el anestesiólogo debe saber interpretar para saber reconocer las diferentes complicaciones de la anestesiología y tomar las medidas para corregirlos y tratarlos. Entonces, volviendo a lo que es los componentes de la anestesia, tenemos la hipnosis, la analgesia, la relajación muscular y factores que también coadyuvan a la anestesia y que son la amnesia y la inhibición de reflejos autonómicos. Bien, entonces vamos a conocer las diferentes drogas hipnóticas, analgésicas y relajantes musculares, qué es lo que producen a nivel del sistema nervioso central y cómo es que actúan para producir la inconsciencia. Hipnosis se refiere a sueño profundo con inconsciencia. El paciente no va a responder a ningún llamado, a ningún estímulo doloroso. Y vamos a ver que la gran mayoría de anestésicos hipnóticos, por no decir todos, tanto hipnóticos como sedantes, van a actuar a nivel de la formación reticular, ¿no? Impidiendo que lleguen los estímulos aferentes que produzcan el despertar del paciente. A su vez, van a integrar esta información a nivel de la corteza, ¿no? Bloqueándose toda esta información que pueda producir en el paciente la conciencia. Entonces, tanto anestésicos hipnóticos como sedantes van a bloquear los impulsos aferentes para que no lleguen ni al sistema reticular ni a la corteza. Existen, por favor, no confundir sedación con hipnosis, porque sedación, el término sedación, implica que el paciente puede estar dormido, pero puede despertar al estímulo. Si yo a un paciente lo sedo, él se duerme, yo lo llamo por su nombre, señor, señora, Juanito, fulanito, y se va a despertar. Se va a despertar. Pero un paciente que está bajo el estado de hipnosis, ante un estímulo de llamado o cualquier otro estímulo, no va a poder despertar. Hipnosis, como ustedes saben, es parte de la anestesia. Por lo tanto, el paciente que está en un plano adecuado de anestesia y de analgesia no debe tener conciencia. Es un pilar de la anestesia y es una condición importante para definir la anestesia general, la hipnosis. Igualmente la analgesia y la relajación muscular. Es muy diferente el sueño producido por un fármaco que un sueño fisiológico, ¿no? Entonces, si vamos a ver la actividad eléctrica encefalográfica, en anestesia va a haber una supresión de las descargas
electroencefalográficas. Y no solamente una supresión, una gran disminución. En un sueño normal no existe eso. El ritmo, en una sedación, el ritmo todavía va a estar presente, ¿no? E igualmente, los cambios de tono muscular, por ejemplo, en el sueño fisiológico están conservados, en el estado anestésico no. Igualmente los reflejos de defensa, como son la tos, la deglución, la tos, la deglución frente a un cuerpo extraño en sueño normal, van a estar indemnes esos reflejos, mientras que en el estado anestésico están totalmente anulados. La reacción frente a los estímulos externos, ¿no? Están presentes en el sueño fisiológico, más no en el sueño farmacológico. El riesgo de asfixia no sucede en el sueño fisiológico y en el sueño farmacológico sí. El riesgo de aspiración está presente en el sueño farmacológico, por lo tanto, necesita más cuidado, más vigilancia, más monitoreo. Anestesia es monitoreo, vigilancia, prevención de las complicaciones que puedan suceder frente a los diferentes efectos de los fármacos. Vamos a ver ahora la analgesia, ¿no? Y los centros que están relacionados con el procesamiento del dolor, porque vamos a estudiar los fármacos analgésicos, por ejemplo, los opioides, que son en anestesia, en sala de operaciones, no usamos cualquier analgésico. Generalmente echamos mano de los opioides porque el dolor no es un dolor moderado, es un dolor intenso frente a una manipulación de los órganos y la incisión quirúrgica y las tracciones y manipulaciones de determinadas zonas del organismo por el cirujano o por la cirugía, y eso va a desencadenar grandes estímulos sensitivos. Tengo que decir que actualmente no existe todavía un monitor que llegue a medir analgesia, que llegue a cuantificar la analgesia, o sea, la ausencia del dolor. ¿Existe monitor para medir inconsciencia? Sí tenemos monitor para saber qué grado de inconsciencia estamos produciendo o qué grado de hipnosis. ¿Tenemos monitor para saber qué grado de relajación estamos produciendo? Sí, lo tenemos. Pero actualmente a nivel mundial, no solamente en Perú, no existe ningún monitor que mida el estado analgésico del paciente, ¿ya? Entonces, la analgesia las medimos por escalas visuales y por otros efectos o por otros signos clínicos, signos y sobre todo signos clínicos que nos puedan estar hablando de dolor. Pero es bueno saber que ustedes tienen centros aferentes del dolor, de procesamiento del dolor, y los centrales pues son generalmente la formación reticular, ¿no? Que tiene que ver con el aumento de la vigilia, y todos estos centros, el hipotálamo, que como respuesta al dolor da una estimulación simpática, igualmente el tálamo es el lugar donde se identifica el dolor, y el sistema límbico nos va a dar señales de afectación del dolor. Ahí tomamos conciencia de cuánto nos está doliendo a nivel cuando se llegan los estímulos y se procesan a nivel del sistema límbico. Igualmente, en la corteza sensitiva vamos a localizar la zona de nuestro organismo que nos duele. Y los núcleos basales van a hablar de las respuestas reflejas frente al dolor. Perdón un momentito, disculpe. ¿Aló? Hola, buenas tardes, ¿la señora Rosario? Sí, ¿usted es la de Seguro Pacífico? Disculpe, ahorita estoy trabajando, no la puedo atender. ¿Me puede llamar? No sé si será posible para usted después de las 6:30. ¿Aló?
Sí, porque ahorita estoy dictando clases, disculpe. ¿Sí? ¿Sí puede? Ah, ok. Espero su llamada entonces. Muchas gracias. Gracias. Bien, entonces estábamos hablando de la zona del procesamiento del dolor. Todos los analgésicos que he mencionado, los opioides, van a actuar inhibiendo todas estas funciones, ¿no? Los opioides no solamente van a actuar a nivel de la formación reticular, el tálamo y el sistema límbico y la corteza, sino también hay otro tipo de anestésicos que no son los opioides. Los opioides generalmente son usados para la anestesia general, pero hay otro tipo de anestésicos que son usados para la anestesia regional de una región importante del organismo y que me estoy refiriendo a los anestésicos locales. Esos anestésicos van a actuar a nivel de las terminaciones nerviosas periféricas y van a ser inyectados en los diferentes espacios a nivel epidural y subaracnoideo, como vamos a ver en las clases posteriores de la asignatura. Entonces, los anestésicos locales no van a actuar a este nivel central, ¿no? Ellos van a actuar a nivel de las terminaciones nerviosas periféricas. Los opioides sí también pueden actuar a este nivel de terminación nerviosas periféricas, sobre todo cuando el anestesiólogo hace terapia del dolor con el paciente consciente, sin efectos a nivel central, pero sí a nivel usando opioides de efecto periférico. La relajación muscular que compete a la anestesia general va a actuar a nivel de la terminación de la placa mioneural, compitiendo con las cantidades de acetilcolina a nivel de los receptores e inhibiendo el estímulo de contracción muscular para facilitar el trabajo de los cirujanos en las cavidades, por ejemplo, torácica y abdominal. Los otros anestésicos generales, sobre todo los opioides, van a actuar a nivel de los receptores de la médula y van a producir, no los opioides, sino otros anestésicos a nivel de la médula, produciendo relajación muscular. Y los anestésicos generales también van a actuar o van a producir relajación muscular, inhibiendo sobre todo efectos a nivel de los ganglios basales del sistema nervioso central. Tanto esta relajación que producen los anestésicos a nivel medular y a nivel del sistema nervioso central no es la misma magnitud de relajación muscular que producen los propios relajantes musculares a nivel de la placa mioneural. Entonces, habíamos dicho que la gran cantidad de anestésicos, tanto gases y como anestésicos intravenosos, como son los barbitúricos y las benzodiazepinas o las ketaminas o los opioides, van a actuar inhibiendo todo lo que es telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo y sistema nervioso periférico. La única droga, como ven en este cuadro, que va a actuar estimulando o va a provocar estimulación no solamente del sistema nervioso medular, a nivel medular, sino también a nivel de los centros respiratorio y cardiovascular, es la ketamina. Es un anestésico general excitatorio, va a tener, va a estimular todo lo que es la función de los neurotransmisores centrales excitatorios. La anestesia entonces tiene una clasificación, ¿no? La anestesia puede ser general o puede ser regional, también llamada anestesia locorregional. Esta anestesia general puede ser inhalatoria pura, puede ser intravenosa pura. La combinación de las dos es la anestesia general balanceada. Inhalatoria pura, puro gas. Anestesia pura, pura droga a través de la vía periférica. Si yo combino gases con drogas endovenosas,
tengo la anestesia balanceada. Por otra parte, la anestesia locorregional puede ser neuroaxial y puede ser periférica. La neuroaxial puede ser anestesia peridural o extradural, y la anestesia subaracnoidea o raquídea, que es el otro tipo de anestesia neuroaxial, donde en las dos usamos anestésicos locales. La anestesia locorregional o regional también puede ser periférica, y ahí tenemos ya los bloqueos de los plexos y la anestesia local para porciones menores del organismo, ¿ya? Acá, anestesia neuroaxial, estamos hablando del hemiabdomen inferior o del hemiabdomen superior también, ¿ya? En la periférica estamos hablando de zonas más pequeñas. Por decir, un solo miembro superior, un solo miembro inferior, un dedo, la mano, zonas muy pequeñas. O determinadas zonas del abdomen, pero muy circundantes, muy locales. Bien, entonces acá tendríamos que agregar un cuarto tipo de anestesia general, que es la anestesia combinada. La combinada, como lo dice su nombre, combina anestesia general con anestesia regional, con dos objetivos. El primero, disminuir las cantidades de fármacos que usamos en anestesia general. Y segundo objetivo, usar la anestesia regional para dejar un catéter en el espacio para producir o brindar la analgesia postoperatoria en el paciente. Entonces, la combinación de la anestesia general con la regional, el beneficio es usar la regional para disminuir dosis de anestesia general y para dejar un catéter con la finalidad de brindar analgesia postoperatoria en el paciente. La tendencia actual de la anestesiología es a dar anestesia combinada o anestesia balanceada, donde se combinen el efecto de muchos fármacos y al combinar los efectos disminuimos las dosis, las cantidades. La acción o la tendencia de dar monoanestesia con una sola droga está pasando o ha pasado ya a la historia. Actualmente se usa anestesia combinada o anestesia balanceada. La anestesia a su vez tiene fases y se ha comparado el acto anestésico al vuelo de un avión. Cuando despega el avión, cuando se mantiene en vuelo y cuando va a aterrizar. Los tres estadios son de mucho cuidado. El primer estadio de inducción anestésica, donde se toma un basal de las funciones vitales o de los parámetros importantes, que son 4, en todo monitoreo estándar de un paciente que entra a sala de operaciones. Y son los monitoreos hemodinámicos que se refieren a presión arterial, frecuencia cardíaca, el monitoreo oxigenatorio, el monitoreo ventilatorio. El oxigenatorio se refiere a entrega de oxígeno a nivel tisular, el ventilatorio, la extracción del CO2 por los diferentes órganos, sobre todo las vías respiratorias, ¿no? Y 4, el monitoreo de la temperatura. Eso se hace, ese monitoreo basal, básico, estándar, se hace al iniciar la inducción de la anestesia, cuando el paciente todavía no ha perdido la conciencia. Le tomamos un basal de presión, está entrando con tal presión, con tal frecuencia cardíaca. Y luego, ¿cómo va a ir ese aparato cardiovascular? ¿Cómo va a responder ese sistema respiratorio y nervioso central frente a los diferentes agentes, ya sean inhalados o por vía intravenosa? Entonces ese es el despegue del avión, la inducción de la anestesia. Y luego viene ya cuando el avión agarra el vuelo, el mantenimiento de la anestesia antes de que llegue a su lugar de
destino. El mantenimiento es el tiempo, pues, durante el cual el cirujano realiza su labor, su objetivo, hasta terminar la cirugía, ¿no? Y durante todo ese tiempo que demore la cirugía, el anestesiólogo se encuentra monitorizando la anestesia, viendo estos 4 parámetros cómo se comportan frente a la cirugía y frente a la noxa anestésica, a la noxa quirúrgica y a la noxa anestésica. Cómo es que está reaccionando el organismo de ese paciente frente a todas estas drogas y a todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan en él. Esa es la fase de mantenimiento de la anestesia. Si el anestesiólogo piensa que ha habido cambios importantes en el organismo y que están causando daño en el organismo del paciente, inmediatamente reacciona y corrige y pone en juego un montón de alternativas para llegar a solucionar el problema intraoperatorio. Y luego viene el aterrizaje del avión, ¿no? El paciente, después de volar con los fármacos, va a regresar a la Tierra, va a aterrizar a la Tierra, y como dice la definición de la anestesia, es un estado reversible. Tengo que devolverlo con la misma conciencia, con la misma presión, con la misma frecuencia cardíaca y con el mismo estado oxigenatorio y ventilatorio en el paciente. El monitoreo es constante, como observan. La vigilancia es constante por el tiempo que dure la cirugía. Si, por ejemplo, yo trabajo hasta las 2 de la tarde y la cirugía no termina, viene en mi reemplazo otro anestesiólogo y yo no me puedo retirar hasta que llegue mi reemplazo, porque no puedo entregar o dejar o abandonar un paciente que está en pleno acto quirúrgico y anestésico y dejarlo sin alguien quien lo vigile y quien esté pendiente de todas estas fases de la anestesia. Generalmente se hace así, llega otro anestesiólogo, se le informa cómo está yendo el paciente, cómo está yendo la cirugía y queda en manos de ese anestesiólogo que viene a reemplazar. Hay una hoja de monitoreo, hay un documento médico legal firmado y sellado por los diferentes anestesiólogos que han estado al cargo de ese estado anestésico. Entonces, siempre vigilando los cambios cardiovasculares, los cambios respiratorios que puedan producir la presencia de dolor o de conciencia en el paciente. Bueno, entonces tenemos fármacos, había dicho, hipnóticos, analgésicos y relajantes musculares. Rápidamente los vamos a revisar. Los hipnóticos y los sedantes tienen pues sus receptores, cada uno a nivel de la membrana celular. Y su acción se va a producir por diferentes flujos de iones a nivel de los receptores y sobre todo estimulando los efectos inhibitorios del GABA, del ácido gamma-aminobutírico, ¿no? Ese neurotransmisor es esencialmente inhibitorio. Entonces, lo que van a hacer estas drogas es estimular esos efectos inhibitorios del ácido gamma-aminobutírico. Van a actuar a nivel del receptor GABA, como les digo, estimulando su acción. Los efectos en el paciente van a ser que van a producir sus efectos son dosis dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo a poca dosis, voy a llegar a tener efectos mucho más suaves, no tan intensos. Si yo uso altas dosis de hipnótico y de benzodiazepina, lo que voy a hacer es llegar a deprimir totalmente la vía respiratoria. ¿Ya? Esto varía de acuerdo a cada paciente. Generalmente en los extremos de la vida, sobre todo los pacientes adultos mayores, en ellos se disminuyen las dosis al 50%, porque
porque los efectos van a ser más marcados en ellos. En los niños, dependiendo qué dosis, dependiendo qué fármaco sea el que estemos usando. Pero generalmente los niños son más resistentes a las drogas porque traen frecuencias cardíacas más elevadas, por lo tanto el flujo pasa a través de los órganos, el flujo sanguíneo, más rápido y más rápido se eliminan, ¿no? Se metabolizan en hígado y se excretan por riñón y el flujo sanguíneo es mucho más rápido y se elimina más rápidamente. Pero dependiendo de qué fármaco, ¿ya? Porque como les vuelvo a repetir, actualmente hay drogas de acción corta e ultra corta, ¿no? Y que no necesariamente necesitan hígado para ser metabolizados. En cuanto a las benzodiazepinas, puedo decir que sus dosis son dosis dependientes. Bajas dosis puedo producir sedación, pero altas dosis, dependiendo de qué paciente, voy a deprimir el sistema respiratorio e igualmente voy a deprimir el sistema cardiovascular. Sí va a tener dosis de va a tener efectos anticonvulsivantes, tanto las benzodiazepinas como las drogas hipnóticas. Pero generalmente, como les vuelvo a repetir, va a producir sueño y si yo doy altas dosis, voy a producir caída de la lengua y por lo tanto obstrucción respiratoria y puedo provocar apnea. De las benzodiazepinas, la más usada actualmente es el midazolam, porque tiene un tiempo de acción corta comparado con el diazepam, ¿no? El midazolam tiene un tiempo de acción de 4 horas y es una benzodiazepina hidrosoluble, no provoca flebitis, como lo hace sí, el diazepam, ¿no? Y sirve de sedante como de hipnótico a altas dosis, ¿no? Como ven, ahí están las dosis y puede producir o produce mayor vasodilatación y hipotensión. Como consecuencia de la hipotensión va a haber taquicardia y esta hipotensión que produce midazolam es mucho más notoria o muy significante, más significativa que la acción del diazepam, ¿no? El diazepam como que da un poco más de estabilidad cardiovascular. Entonces, midazolam es la benzodiazepina hidrosoluble, no así el diazepam, y de acción corta. ¿Por qué? Porque el último metabolito de midazolam se va a extraer del organismo en 4 horas. En cambio, el último metabolito de diazepam se va a extraer del organismo en 10 a 12 horas. El antagonista de las benzodiazepinas es el flumazenil, ¿no? Indicado en sobredosis de benzodiazepinas y en reacciones paradójicas a las benzodiazepinas. Y en dosis de 0.2 miligramos repetidos cada minuto. Y el efecto aparece en 1 a 3 minutos, la duración del efecto 1 hora. Bien. El antagonista de las benzodiazepinas es el flumazenil. Otra droga anestésica con la cual podemos producir hipnosis es con la ketamina, ¿no? Es una droga anestésica que, como le digo, va a tener efectos excitatorios, como son aumento de frecuencia cardíaca, produce taquicardia, hipertensión arterial. La ketamina no produce relajación muscular, al contrario, produce hipertonía. Es muy buen analgésico, sobre todo somático, y es la única droga intravenosa que va a producir, no va a producir depresión respiratoria a dosis normales. A altas dosis podría producir depresión respiratoria, pero generalmente mantiene los reflejos de defensa, de tos, de dilución, y mantiene respiración espontánea, ¿no? A dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso va a mantener la respiración espontánea, no va a producir depresión respiratoria. A dosis mayores de 1 a 2 miligramos por kilo de peso sí puede producir
depresión respiratoria y broncodilatación. Es un antagonista del receptor NMDA, ¿no? La ketamina es un antagonista del receptor NMDA. La molécula de ketamina va a actuar bloqueando el canal iónico y va a producir amnesia, sedación y analgesia. Generalmente indicada por su tiempo de acción corto, 15 minutos a 20 minutos, en momentos de emergencia, donde el paciente necesita respirar espontáneamente, pero hay que producirle analgesia en ese momento. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito, ¿no? Una inyección de ketamina le va a producir analgesia y no va a deprimirlo desde el punto de vista respiratorio. Esa sería una indicación. Anteriormente se usaba ketamina para producir anestesia general, porque es un anestésico general, pero por el efecto que produce de pesadillas, de sueños terroríficos, se la ha sacado y por su efecto de estimulación del sistema cardiovascular, no es actualmente una droga de uso muy continuo. Sí a bajas dosis para aprovechar su efecto analgésico. Con bajas dosis es muy buen analgésico, sobre todo somático, ¿no? La ketamina también puede producir, como les digo, broncoconstricción y a altas dosis broncodilatación. Los otros anestésicos o fármacos que vamos a usar son los hipnóticos. No los voy a mencionar en esta clase porque tenemos una clase de anestesia intravenosa exclusivamente donde vamos a mencionar a todos los hipnóticos. Pero sí les puedo adelantar que dentro de los hipnóticos que más usamos actualmente están los barbitúricos, y dentro de los barbitúricos está el tiopental, y como hipnótico más frecuentemente usado está el propofol, que no es un barbitúrico, es otro derivado, por otro lado, es otra familia. Entonces, hipnóticos tenemos tiopental dentro de los barbitúricos y propofol. Eso lo vamos a ver en la clase de anestesia intravenosa. Acá estamos mencionando, también vamos a ver en la clase de anestesia intravenosa a los opioides, a la morfina y a todos sus derivados sintéticos de la morfina, como son los derivados fenilpiperidínicos, fentanil, sufentanil, alfentanil y remifentanil. En Perú existen fentanil y remifentanil, los más usados actualmente, sobre todo el remifentanil, que unido al hipnótico propofol nos da la técnica que está de moda también actualmente en anestesiología, que es la anestesia intravenosa total, ¿ya? La acción de los opioides rápidamente les digo que actúan a nivel de los receptores mu, kappa y delta de la región posterior de la médula espinal, ¿no? Estos receptores se encuentran a ese nivel. También existen a nivel del sistema límbico y corteza, pero sobre todo van a actuar a nivel de médula. Y cada receptor tiene su efecto, ¿no? Por ejemplo, estos opioides mencionados, fentanil, remifentanil, van a actuar como agonistas puros del receptor mu, tanto de kappa y de delta también, pero sobre todo del receptor mu. El efecto del receptor mu es depresión respiratoria y analgesia espinal. Es lo que va a producir, activar el receptor mu. Estos opioides también van a tener su droga antagonista, que va a actuar como antagonista puro, y esa es la naloxona. Entonces, antagonista de opioides, naloxona. Antagonista de benzodiazepinas, flumazenil. La naloxona
también va a tener afinidad por alta afinidad por el receptor mu, que es el receptor en el que actúan la mayoría de sustancias opioides, tanto morfina como derivados de la morfina. El efecto del receptor mu, depresión respiratoria, rigidez torácica y retención urinaria, ¿no? También produce dependencia, podría producir bradicardia, produce bradicardia, hipotensión y miosis. El efecto del receptor kappa, opioide kappa, es sobre todo analgesia espinal, ¿no? Sedación. El efecto del receptor delta va a ser analgesia y modulación de los efectos inducidos por el receptor. Cada receptor tiene una función. La mayoría de los opioides actúan sobre el receptor mu. Y estos opioides tienen sus características de liposolubilidad y de unión a proteínas. Cuanto más liposolubles sean, va a tener un inicio de acción más prolongado. Por lo tanto, remifentanilo es menos liposoluble, alfentanilo es menos liposoluble, por lo tanto van a tener un inicio de acción rápido. Acá en estos dos todavía se va a demorar el tiempo de acción. ¿Ya? Entonces, igualmente, a mayor liposolubilidad, inicio de acción rápido. Demora menos en actuar, menos tiempo en actuar. Entonces, el remifentanilo es el que más rápidamente actúa. Y su unión a proteínas del fentanilo, del sufentanilo y del alfentanilo, ¿no? El fentanilo es 200 veces más potente que morfina, ¿ya? Morfina es como 1, fentanilo es 200 veces más de analgesia. Acá, la fracción ionizada. Cuando un fármaco entra o atraviesa la membrana celular, se transforma en una fracción del fármaco ionizada y no ionizada. La ionizada es la que va a actuar. Es la fracción libre y es la que va a actuar. O sea, la parte del fármaco que va a actuar es la fracción no la fracción ionizada. ¿Ya? Perdón. La parte del fármaco que va a actuar es la fracción no ionizada. Quiere decir que acá hay menos cantidad de fentanilo, hay más cantidad de fentanilo unido o ionizado, atravesado en la membrana celular, y hay mayor cantidad de fármaco ionizado, y de fármaco no ionizado libre hay menor cantidad. Por lo tanto, este va a demorar en actuar y su acción va a ser prolongada. Igualmente su fentanilo. Sin embargo, la acción, el tiempo de acción va a ser menor para alfentanilo y sobre todo para remifentanilo. Los opioides tienen ventajas, la gran analgesia que producen, pero también van a tener ellos su utilización en forma combinada con drogas hipnóticas y drogas inhalatorias, ¿no? Formando lo que es la anestesia balanceada. Los efectos posoperatorios anestésicos, posanestésicos, prolongados también, ¿no? Sobre todo con el uso de las drogas o de los opioides de mayor duración, como son el fentanilo y el sulfentanilo. No así en el caso del remifentanilo,
donde tienes un periodo muy corto de su efecto. Por lo tanto, antes de cortar la infusión de remifentanilo, uno tiene que usar otros analgésicos para producir la analgesia postoperatoria, cuando se ha terminado la intervención quirúrgica. Los opioides tienen su gran ventaja, pues es la analgesia que producen, y las desventajas serían la hipnosis que pueden causar y la amnesia. No se alcanzan con seguridad a dosis altas. Quiere decir que el paciente, si es que yo he usado gran cantidad de opioide tipo fentanilo y sufentanilo que tienen gran duración, el paciente no va a despertar rápidamente. No siendo el caso del remifentanilo, ¿no? Que sí despierta rápidamente por su tiempo de acción más corto. También se pueden usar opioides en anestesia regional, como mencioné al principio, y sobre todo se usan para anestesia general, para cubrir lo que es la analgesia y sobre todo el inicio de la anestesia para la etapa de intubación orotraqueal, donde van a limitar el aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial durante el pasaje del tubo orotraqueal para administrar la anestesia. Aquí tienen los efectos del antagonista, de la naloxona, y es inhibir el efecto de la intoxicación aguda por opioides. El gran problema es que en nuestro país no existe naloxona. Por eso es que los anestesiólogos andamos midiendo nuestra dosis de opioide para no producir tanta depresión respiratoria en el posoperatorio inmediato, ¿no? Los relajantes musculares, como les dije, van a actuar a nivel de la terminación nerviosa central, de la terminación nerviosa, de la terminación neuromuscular a nivel de la placa terminal, inhibiendo la acción de la acetilcolina o estimulando los receptores constantemente de la placa mioneural y hasta que se produce su relajación. Acá tenemos, según el tiempo, el mecanismo de acción en relajantes musculares no despolarizantes y despolarizantes. Ejemplo de despolarizante, la succinilcolina, y de no despolarizante, que son los que generalmente estamos usando actualmente. Tenemos toda esta lista de relajantes no despolarizantes que lo vamos a ver también en la clase exclusiva de relajantes neuromusculares. No me voy a detener mucho ahí para no perder mucho el tiempo. El anestesiólogo no solamente monitoriza el acto quirúrgico, sino que realiza la evaluación antes de la cirugía. Y esto lo hace en coordinación con el cirujano, ¿no? ¿Cómo es que el anestesiólogo recibe la información de que existe un paciente que se va a intervenir quirúrgicamente ese día? Es porque el cirujano ha decidido intervenir ese paciente y pasa una solicitud de sala de operaciones al anestesiólogo. La solicitud llega al centro quirúrgico, el anestesiólogo revisa todas las solicitudes de sala de operaciones. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Loaiza, existen 20 salas de operaciones, por lo tanto, y hay 3 turnos en la mañana y 3 turnos en la tarde. Por lo tanto, por cada sala hay 6 turnos y se deben recibir pues más de 100 solicitudes de sala de operaciones. Por lo tanto, tenemos todo un staff de más de 50 anestesiólogos y cada uno tiene su función. Hay un grupo de anestesiólogos que se encarga de la visita preanestésica y toma esta información de las solicitudes que manda el cirujano y se acerca a las camas de los pacientes para evaluarlos, ¿no? ¿Qué es lo que evalúa el anestesiólogo? Fundamentalmente, quiere saber el diagnóstico, si es un diagnóstico presuntivo, definitivo, la cirugía que se ha programado, que se va a hacer en ese paciente, revisar los antecedentes del paciente, qué enfermedades tiene, qué comorbilidades tiene,
y hace un examen exhaustivo de lo que es la vía aérea, me estoy refiriendo boca, orofaringe, tráquea, examen respiratorio, examen cardiovascular y examen neurológico, ¿no? Y luego saca una conclusión, revisa y hace un plan. Este paciente va con anestesia general o va con anestesia regional, ¿no? Y si le faltan exámenes, los exámenes básicos son hemoglobina, hemograma, examen de orina, glicemia, urea, creatinina, evaluación cardiovascular, si necesitara evaluación neumológica y si necesitara otras evaluaciones de los otros sistemas del organismo por las comorbilidades que pueda tener. Si no tiene o no cumple con esas evaluaciones, entonces se coordina con el cirujano para que complete la evaluación preoperatoria. Si es que el paciente está recibiendo una terapia especial, por ejemplo, anticoagulantes, y sabemos que vamos a tener problemas en el intraoperatorio por las drogas que toma el paciente, entonces se coordina también con el cirujano la terapéutica que se debe suspender o que debe continuar el paciente antes de entrar a sala de operaciones. Fundamentalmente pedimos, vuelvo a repetir, hemoglobina, hemograma, glicemia, urea, creatinina, evaluación cardiológica, si necesitara evaluación neumológica. Usualmente, si el paciente no refiere antecedentes respiratorios y si es mayor o menor de 40 años, no le pedimos evaluación neumológica. Pero si es mayor de 40 años o menor de 40 años y tiene comorbilidades respiratorias, a ese sí le indicamos una evaluación por neumología. Si no existe todavía ninguna evaluación dentro de la historia clínica del paciente, entonces se coordina con el equipo quirúrgico para que le reevalúen a ese paciente o le inicien la reevaluación de ese paciente para que pueda entrar a sala de operaciones. Se pospondría la cirugía hasta que el paciente tenga todo su preoperatorio completo. Eso depende de que la cirugía sea una emergencia o una cirugía programada, ¿no? Una cirugía programada o electiva te da tiempo todavía a que puedas actuar o tener algunas evaluaciones que te den la información, que le den la información al anestesiólogo para evitar complicaciones en sala de operaciones. Pero si es una emergencia, cosa que no espera, entonces es cuestión de vida o muerte y tenemos que solucionar el problema, se obvian esas evaluaciones, ¿ya? Entramos como esté el paciente, ¿ya? Es cuestión de vida o muerte. Pero si es una cirugía programada o electiva, ahí sí tenemos que pedir todo su preoperatorio completo porque todavía tenemos tiempo. Hay un estado intermedio, que es el estado urgente, que no es lo mismo que una emergencia. Una urgencia sí te va a esperar todavía 1 o 2 horas en que puedas reevaluar al paciente o hacer algo más por el paciente para que entre estable. Entonces el anestesiólogo hace un plan. Si cree que el paciente está en condiciones de entrar, desde el punto de vista cardiovascular, neumológico y de la vía aérea, y se puede atender al cirujano con la cirugía que ha programado, entonces hace un plan para anestesia general o anestesia regional, o local o bloqueo, y le pone una etiqueta al paciente desde el punto de vista de riesgo anestesiológico.
Y esta escala de riesgo anestesiológico la ha creado la Asociación Americana de Anestesiología y relaciona el estado físico del paciente con respecto al grado de mortalidad periquirúrgica hasta el 7º día postquirúrgico que pueda presentar ese paciente. Por ejemplo, un riesgo ASA 1 es aquel paciente que no tiene antecedente de ninguna enfermedad, pero que requiere una cirugía, ¿no? El grado de mortalidad o de riesgo en ese paciente es 0.1%, ¿no? Muy alejado. El riesgo en una enfermedad, en un paciente ASA2 que tiene una enfermedad general leve, sin limitación del rendimiento, y acá tenemos todos los casos, los ejemplos de ASA2, tiene un riesgo de mortalidad un poco más elevado. Y conforme va avanzando el compromiso del estado general del paciente, vemos que podemos llegar hasta el 50% de mortalidad en sala de operaciones, de acuerdo a cómo entra el paciente desde el punto de vista de su estado general y de sus antecedentes o comorbilidades que pueda tener. Esto nos da una idea de cómo podemos trabajar en sala de operaciones para brindar mayor seguridad a los pacientes ASA 3, ASA 4 y ASA 5. Esto ya les mencioné, la diferencia entre urgencia y emergencia, y seleccionar pues para el paciente el método de anestesia más adecuado, ¿no? Dependiendo, es multifactorial, dependiendo quién es el paciente, como les decía, revisando la historia clínica, sus antecedentes, su estado general, su preoperatorio, su diagnóstico de fondo y el tipo de cirugía que va a realizar el cirujano, ¿no? Inclusive el equipo quirúrgico también ya usted con los años se da cuenta de qué equipo quirúrgico está entrando a solucionar ese tipo de enfermedad. De acuerdo a eso, uno decide como anestesiólogo si va a dar una anestesia general o una anestesia regional. Hay algunas drogas que ayudan a la anestesia general y generalmente tienen los objetivos de disminuir el tono simpático, disminuir la liberación de catecolaminas, reducir el estrés, ¿no? Mediante los ansiolíticos o reducir la liberación de la hormona del estrés quirúrgico, como es el cortisol, la hormona adrenocortisol, etcétera. Entonces, y aquellas drogas, por ejemplo, que van a disminuir el peligro de aspiración pulmonar o de la regurgitación gástrica durante los periodos de inconsciencia del paciente. Y me estoy refiriendo, pues, no solamente a las benzodiazepinas, sino también a los bloqueadores H2, ¿no? O también las drogas antihistamínicas que nos van a ayudar a disminuir la liberación de histamina producida por los diferentes fármacos anestésicos. Y son los fármacos de la premedicación, ¿no? La premedicación actualmente sí tiene sus beneficios por lo mencionado anteriormente, pero también hay que saber en quién dar estas drogas, porque generalmente no se dan en los niños ni en los ancianos porque podemos deprimir la función cardíaca y respiratoria antes de entrar a sala de operaciones, lo cual sería un peligro. ¿Por qué? Porque fuera de sala de operaciones no hay, generalmente en MINSA, no hay un monitoreo seguro. Quiero recordarles que todas estas drogas que se están mencionando son solo de uso por el especialista porque tienes que tener todas las medidas para atender una depresión cardiovascular o una depresión respiratoria, ¿no? Y eso solo se hace en sala de operaciones o en las unidades de cuidados intensivos. Fuera de esos lugares, en los periodos de hospitalización, ya no hay tanta vigilancia ni tanto monitoreo, no tan especializado. Por lo tanto, la premedicación que fuera a deprimir al paciente, fuera de sala de operaciones, es doble filo, porque puedo tener complicaciones fuera del centro quirúrgico y
y muchas veces el personal no está preparado ni tiene el tema de vigilancia operativa como para detectar una depresión respiratoria o una depresión cardiovascular y atenderla, ¿no? Bueno, dentro ya de los tipos de anestesia tenemos las anestesias inhalatorias, ¿no? Que vamos a hablar en la siguiente clase, ya no me voy a detener mucho, y ahí están todos los gases, son gases que normalmente están en estado líquido volátil en estos frascos, y estos son los que más usamos actualmente, el sevoflurane, isoflurane y respectivos vaporizadores, donde se colocan. De esto vamos a hablar la siguiente clase, ya no me voy a detener mucho en esto. Igualmente tenemos una clase exclusiva de anestesia intravenosa, creo que es la siguiente en el próximo lunes, y si no es el tercer lunes. Y todo esto es anestésico intravenoso, donde ahí tenemos los barbitúricos, como ya les había mencionado, el propofol, y la mezcla de anestesia inhalatoria con intravenosa, que es la balanceada, y sus efectos, ¿no? Esto ya lo hemos visto, la anestesia balanceada. Algunas funciones de los anestésicos usados en anestesia balanceada, ¿no? Los coadyuvantes. Igualmente, los coadyuvantes de la premedicación actualmente se usan dentro de la administración de la anestesia general. O sea, antes de entrar a sala de operaciones, antes de hacer la inducción, durante el monitoreo basal, se colocan los antieméticos, los sedantes. Y ya estamos premedicando, preparando al paciente antes de la anestesia. Si ocurre en quirófano la depresión respiratoria, tenemos todo el instrumental para atender y reconocer la depresión respiratoria producida por estas drogas. Eso es más efectivo. Actualmente se tiende a premedicar dentro de la sala de operaciones antes de empezar el propio acto anestésico, ¿no? Y por último, lo que hace el anestesiólogo después de la primera fase de la anestesia, como es la inducción. En la inducción uno hace el monitoreo, premedica en sala de operaciones y fundamentalmente premedica con sedantes y analgésicos opioides. Y lo prepara para realizar el manejo de la vía aérea, o sea, para ponerlo inconsciente al paciente con el hipnótico. Con el hipnótico usted ya logra el sueño profundo, inconsciencia total, que no va a reaccionar ante ningún estímulo. Vas a llegar hasta el apnea con el hipnótico. Al llegar al apnea ya hay indicación para que tú asegures tu vía aérea. Cuando hay apnea, incapacidad para mantener una vía aérea por otros medios, hay que asistir la ventilación. El paciente está inconsciente en apnea. Una indicación más común es Glasgow menor o igual a 8 puntos, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un traumatismo encefalocraniano en la emergencia y llega con un Glasgow menor a igual a 8 puntos, quiere decir que esta vía aérea, el paciente está inconsciente y el paciente tiene una vía aérea en peligro. Puede regurgitar, aspirarse, hacer una aspiración pulmonar. Igualmente, en sala de operaciones, bajo la inconsciencia farmacológica producida, la vía aérea se pone en peligro. Ya no, el paciente está en apnea por la depresión respiratoria producida. Entonces, para evitar la aspiración pulmonar, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la intubación orotraqueal. Y para eso necesitamos laringoscopio, que acá se los presento, y tubo orotraqueal. El laringoscopio consta de un mango y una hoja. El tubo orotraqueal existen en diferentes tamaños. Su escala generalmente es la escala French.
Y tallas para mujeres 7, 7.5, para varones 8, 8.5. Acá tal vez tenemos tallas mayores, pero nosotros somos peruanos, somos un poco más menudos que los norteamericanos. Entonces, las tallas son menores. Mujer, 7, 7.5 French. Varón, 8, 8.5 French, porque tienen la tráquea más ancha y más larga. La hoja del laringoscopio que generalmente usamos es la curva Macintosh. Existen hojas rectas, tipo Miller, y hojas de pediátricas. Generalmente usamos la Macintosh, la curva, porque es la que se adapta más a la boca, la más anatómica. Esta, la Miller, también se usa, pero muy poco, pero es un poco más traumática. Recuerden que el laringoscopio es acero quirúrgico y pesa, ¿no? Entonces, necesitamos todo este material tenerlo operativo en sala de operaciones para llegar a hacer la intubación orotraqueal. El paciente ya está inconsciente y ha sido inducido a la inconsciencia y al sueño profundo, está en apnea y tengo que asistir la ventilación. Para asistir la ventilación puede ser en forma manual, como puede ser a través de un ventilador mecánico. Tiene que ser a través de un ventilador mecánico. Los primeros minutos, segundos, son en forma manual, por el tiempo que se espera que haga efecto el relajante muscular, ¿ya? Para que el paciente sea manejable y podamos abrir la boca. Cuando ya pasó el periodo de latencia del relajante muscular, entonces con paciente dormido agarramos el laringoscopio. Como ven acá, el laringoscopio se agarra con la mano izquierda. El mango del laringoscopio con la mano izquierda. La mano derecha va a abrir la boca del paciente y va a dejar pasar la hoja Macintosh del laringoscopio hacia la línea media de la boca. Usted arrastra la lengua hacia la línea media de la boca, hacia la izquierda bota la lengua. ¿Hasta dónde va a introducir la hoja del laringoscopio? Hasta una zona que es el final de la lengua y el comienzo de la epiglotis, es un fondo de saco ciego que se llama vallécula. Hasta ahí va a llegar la punta de la hoja del laringoscopio. Cuando llegue la punta de la hoja del laringoscopio, con su mano izquierda usted va a levantar hacia arriba y hacia adelante todo el piso de la boca para que le muestre la glotis. La glotis usted la va a reconocer por las cuerdas vocales en forma invertida. Aquí está epiglotis, glotis, cara posterior de la tráquea. Al ver esa imagen, al reconocer usted la glotis por las cuerdas vocales en V invertida y de color blanco nacarado, con la mano derecha va a agarrar, va a deslizar el tubo orotraqueal entre cuerda y cuerda, mirando, viendo, porque usted va a mantener la fuerza con la mano izquierda en el laringoscopio, levantando el piso de la boca hacia arriba y hacia adelante, sin apoyarse en los dientes superiores, porque si no va a causar trauma del labio superior y del diente, puede hasta romperlo. Levanta hacia arriba y hacia adelante. Y con la mano derecha va a deslizar el tubo entre cuerda y cuerda. El tubo orotraqueal tiene sus partes. Si ustedes han observado, tiene un globo de seguridad en la punta. Hay que inflar ese globo después de que se introduce dentro de la tráquea. Hay que inflarlo o insuflarlo con 8 a 10 centímetros de aire. 20 es demasiado. Que ese manguito o ese globito, llamado también CUFF, tiene capacidad para más de 20 a 30 centímetros de aire, es cierto, tiene capacidad de gran volumen, pero eso no quiere decir que hay que inflar los 20, 30 centímetros de aire en el globito, no. Son suficientes 8 a 10 centímetros de aire y se inflan a través de un sistema, me olvidé mencionarles acá, miren,
Este es el globito en la parte distal del tubo y luego tiene este sistema, ¿no? De válvula unidireccional a través del cual con una jeringa cargada de aire hacemos presión en este sistema y se va a inflar el globo de seguridad del aire que va a permitir bloquear la vía aérea e impedir que bajen las regurgitaciones de contenido gástrico si es que el paciente vomita, ¿no? O regurgita y evita contaminar los pulmones. El tubo orotraqueal viene medido en centímetros, es radioopaco, quiere decir que a una placa de tórax lo podemos ubicar y debe quedar 3 a 4 centímetros hasta 7 centímetros por encima de la carina o de la bifurcación bronquial. ¿Cómo vamos a saber que queda 3 a 7 centímetros por encima de la carina? Como viene graduado, debemos de tener a una altura de la comisura labial derecha, debe ser visible entre 18 a 22 centímetros. Entre 18 a 22 centímetros para garantizar que ese tubo está 3 a 7 centímetros por encima de la carina. Eso es 1. 2. Puedo auscultar el tórax con mi estetoscopio. Ese tubo se va a conectar a un ventilador mecánico o a una bolsa respiratoria manual y le vamos a dar a un ambú y vamos a auscultar el pasaje del aire en ambos campos pulmonares. Es la comprobación primaria de que el tubo está situado en el lugar correcto. Estoy ventilando los dos pulmones. Y 3, si es que tengo la suerte de tener en sala de operaciones un capnógrafo, ¿ya? La capnografía es el método mediante el cual usted va a medir el CO2 exhalado en el aire del paciente. Entonces, el capnógrafo me va a botar una imagen de una onda de CO2 exhalado. Es la comprobación secundaria de que el tubo está colocado en la vía aérea y estoy ventilando ambos campos pulmonares. Si no fuese así, no existe onda de capnografía. Quiere decir que he intubado el esófago, porque a ese nivel solo tengo 2 órganos, la tráquea y el esófago. La tráquea es anterior, como ustedes saben por anatomía, plano anterior, y el esófago está en la parte posterior. Si no hay onda de capnografía, he intubado el esófago. Tengo que retirar el tubo e intentar intubar nuevamente la tráquea. ¿Ya? Si no tengo capnografía, hago uso de mi estetoscopio. Ausculto los 2 pulmones. Si pasa el aire en los 2 pulmones, bien, estoy bien. Si pasa en el pulmón derecho, ¿qué querría decir? Que el tubo lo profundicé mucho. Y por razones anatómicas se fue al bronquio derecho. E intubé un solo pulmón, lo cual no me va a garantizar oxigenación adecuada durante el tiempo que dure la cirugía. Y después, cuando termine la cirugía y quiero ya terminar la anestesia, el paciente no se despierta nunca. ¿Por qué? Porque no detecté que todo el tiempo, todas las 2 o 3 horas, estuve ventilando un solo pulmón. ¿Y el otro pulmón qué? Hay hipoxia, ¿no es cierto? Entonces, tengo que, si yo detecto que el tubo está muy profundo e he intubado un solo pulmón, lo voy retirando de medio en medio centímetro, auscultando los ruidos respiratorios con mi estetoscopio, hasta que aparecen ruidos en el pulmón izquierdo. Entonces, ahí es la altura adecuada de ese tubo orotraqueal. Si tuviera capnografía, voy a ver la onda de la capnografía por completo. Pero si tengo capnografía e intuba un solo pulmón, la onda de capnografía no va a ser la normal, sino va a ser picuda, porque estoy intubando un solo pulmón. Normalmente la onda de capnografía es como una meseta.
Y por último, puedo solicitar una radiografía de tórax, pero eso toma un tiempo. La intubación difícil, ¿se puede predecir? Sí, sí puedo predecir y para eso puedo hacer uso de todas estas escalas que ven ustedes acá y que me van a hablar o me van a hacer sospechar que voy a tener problemas a la intubación orotraqueal, ¿ya? Y acá la clasificación de Mallampati y todas estas se hacen con paciente despierto en la evaluación preoperatoria durante la visita del anestesiólogo al paciente. La clasificación Corman se hace con el paciente dormido, ya a la laringoscopía directa. Este procedimiento que acabamos de mencionar, de la visualización de la glotis y la epiglotis, tiene un nombre, se llama laringoscopía directa. ¿Ya? Para hacer o evaluar la clasificación Corman, tengo que tener al paciente dormido y lo hago con la laringoscopía directa. Las demás escalas las puedo evaluar en el preoperatorio. Vamos a empezar por la clasificación de Corman-Lenné. A la laringoscopía, la visualización de la epiglotis y la glotis. Corman-Lenné 1, cuando veo todo completo. Epiglotis, glotis, cuerdas vocales. Corman-Lenné 2, cuando veo la glotis al 50%, o las cuerdas vocales visibles parcialmente. Corman-Lenné 3, cuando solo visualizo la epiglotis. Por más que levanto el laringoscopio hacia arriba y adelante, no veo nada más que la epiglotis. Y Corman-Lenné 4, cuando no veo nada. La dificultad está en el grado 3 y 4. El Mallampati con el paciente consciente en su cama, en la evaluación preanestésica, le digo que abra la boca. Si veo istmo de las fauces, úvula y paladar blando, es Mallampati 1. Si veo paladar blando, base de la úvula, Mallampati 2. Si solo veo paladar blando, por más que abre la boca, no veo la úvula, Mallampati 3. Y si no veo el paladar blando y no veo nada, es Mallampati 4. ¿Ya? Me hacen sospechar problemas a la intubación, el grado 3 y 4. La distancia tiromentoniana, la mido, distancia desde el mentón al cartílago tiroides. El cartílago tiroides es el cartílago que más grande tenemos en el cuello. Se llama también escala de Patilandrete, ¿no? Y normalmente la distancia debe ser mayor de 6.5. Si es menor, ya voy a tener el grado 2 y el grado 3, ¿no? La dificultad está en grado 2 y en grado 3. Y eso lo hago al examen preoperatorio, antes de entrar a sala de operaciones, en la evaluación preanestésica, junto con la revisión de la historia clínica. Les dije que el anestesiólogo examinaba la vía aérea. A esto me refería, ¿ya? El examen de la vía aérea, no solamente los pulmones, sino si voy a tener problemas a la intubación. Pongo en juego mis escalas. Distancia externo-mentoniana, que debe ser mayor de 12.5. Si es menor de 12.5, intubación difícil. Apertura de boca o distancia interincisivos. Si abre menos de 3 centímetros, voy a tener problemas a la intubación. Si abre más de 3 centímetros, es lo normal, ¿ya? Si hay micrognatia o macrognatia, también me van a hacer sospechar intubación difícil. Y las anomalías congénitas o adquiridas que pueda tener el paciente. ¿Ya? Me estoy refiriendo a tumoraciones o malformaciones congénitas en el paciente. Ojo, algo muy frecuente, la obesidad. La obesidad mórbida es causa de vía aérea difícil por la boca chica, el cuello corto y la hiperextensión limitada de la región cervical en este tipo de pacientes. Igualmente las quemaduras, las neoplasias, tumoraciones que pueden haber en el cuello o malformaciones congénitas. Entonces, ¿para qué le sirve eso, doctora? Sospechar
dificultad a la vía aérea para alistar. Yo dije al principio que anestesia era prevención de todas las complicaciones. Si ya sé que voy a tener problemas a la vía aérea, tengo que alistarme con todos mis equipos que me hagan solucionar el problema rápidamente en el paciente, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo depresión respiratoria por acción del hipnótico, que ya sé que me va a producir apnea, ¿qué voy a hacer? Usar primero mis cánulas de Mayo, que las tenemos en todas las tallas de acuerdo al tamaño de la boca. Pediátricas y de adultos a partir de la talla 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? ¿Cuál va a ser esta función? ¿Qué función van a tener las cánulas orofaringeas o cánulas de Mayo? Evitar la caída de la base de la lengua por gravedad al producirse la depresión respiratoria. La lengua es un músculo grueso y grande. Si es obeso, peor. El paciente tiene la lengua más grande, más gruesa. Entonces va a caer hacia atrás más peso y va a comprimir la epiglotis y va a tapar la glotis. Yo coloco una cánula de Mayo, como ven en la figura, y voy a poder oxigenar adecuadamente al paciente con una máscara de oxígeno que va a ir conectada a un sistema, como vamos a ver más adelante en anestesia inhalatoria. Esta máscara va conectada a un sistema de la máquina de anestesia que me va a proporcionar oxígeno. Oxígeno puro inicialmente para ventilar los pulmones del paciente por el tiempo que dure el periodo de latencia del relajante muscular. Asisto la ventilación. Pero no solamente tengo la cánula orofaringea, también tengo otro tipo de intubación como es el dispositivo supraglótico tipo combitubo o máscara laringea. Ante la imposibilidad de intubar la tráquea y oxigenar al paciente, uso mi combitubo, actualmente dispositivo supraglótico más usado, máscara laringea. El combitubo es un dispositivo, es un tubo endotraqueal doble lumen, pero no va a ir a la tráquea, sino que voy a intubar el esófago. Al intubar el esófago tengo dos globos de seguridad. Uno que voy a inflar al inicio del esófago y otro que voy a inflar a nivel de la orofaringe a través de estos sistemas de válvulas unidireccionales. Y entre globo y globo tengo un sistema de agujeros del propio tubo que estos conectores van a ir conectados a un sistema de administración de oxígeno y van a administrar oxígeno al paciente y a través de estos agujeros de fenestración, fenestrados, van a administrar el oxígeno indirectamente hacia la tráquea, porque como está obstruido el esófago y está obstruida la orofaringe para que no salga el aire, ese aire ¿a dónde va a ir? A la tráquea. Así funciona el combitubo. La máscara laringea, que prácticamente ha desplazado al combitubo actualmente, es la solución más usada ante la imposibilidad de la intubación. Una máscara laringea te soluciona el problema. Y la máscara laringea, pues, es un tubo que termina en una máscara y que entra desinflada y que luego hasta el tope de la orofaringe, recién cuando ya no podemos desplazar más la máscara, la inflamos en esa zona y vamos a administrar oxígeno a través de este agujero, ¿no? Igualmente el borde de la máscara se infla con aire, con una jeringa cargada de aire a través de esta válvula piloto, ¿no? Aquí sí hay que introducir mayor cantidad de aire, generalmente entre 30 a 40 ml de aire, eso dependiendo del peso del paciente, porque las tallas de máscara laringea son de acuerdo al peso del paciente, ¿no? 50 kilos, máscara laringea número 3, 60 kilos, máscara laringea número 4 y mayor de 60 kilos, máscara laringea número 5. Esta es la técnica para introducir la máscara laringea. Existe un modelo de máscara laringea especial tipo Fast Track
¿Y cuál es la ventaja de este modelo de máscara laringea tipo Fast Track? Es introducir un tubo después que la máscara laringea ya está colocada en su lugar, a través de la máscara dirigir un tubo hacia la tráquea. ¿Cómo se inserta la máscara laringea? Como ustedes ven acá, no necesitamos laringoscopio. Sencillamente la agarramos, la Fast Track de esta manopla, luego la pegamos al paladar superior. Miren acá las flechas negras, la pegamos al paladar superior, la máscara entra desinflada, la pegamos al paladar superior y luego hacemos el movimiento circular siguiendo la propia forma anatómica de la orofaringe hasta que encontramos un tope, ya no entra más, ahí la dejamos, inflamos la máscara y la máscara lo que va a hacer es involucrar toda esta zona a la epiglotis y a la glotis. Y a través de este agujero vamos a administrar el oxígeno. Bien, ahí tenemos una vez más la máscara laringea, donde se inserta, hasta ahí nomás llega, por eso se llaman dispositivos supraglóticos, ¿no? Van a oxigenar por encima, no van a entrar directamente a la tráquea, sino van a abarcar epiglotis y glotis. Diferentes tallas de máscara laringea. Y la otra modalidad de dispositivo ante a una intubación difícil es el videolaringoscopio, ¿no? Los videos laringoscopios son una fibra óptica, como si fuera un endoscopio de gastroenterología, pero son unas fibras ópticas que van a terminar en un modelo de hoja de laringoscopio de tipo acrílico y que me va a ayudar a llegar a través de una pantalla grande hasta llegar a visualizar la vía aérea. Voy a situar la punta de la hoja del laringoscopio por encima del epiglotis sin tocarla y me va a mostrar en la pantalla la vía aérea. Con mi mano derecha voy a introducir el tubo dirigiéndome a través de la pantalla a la vía aérea. Ahora les voy a pasar un video sobre intubación orotraqueal y vamos a ir viendo, ¿ya? A ver. Atentos, por favor. Intubación orotraqueal. Necesitamos todo este equipo que vamos a ver a continuación. El laringoscopio que consta de mango y hoja de laringoscopio. El tubo orotraqueal, su conector, su válvula o balón de seguridad o CAF, un aspirador de secreciones debemos tener a la mano, una guía metálica que va a ir dentro del tubo orotraqueal, una jeringa para inflar el globo de seguridad o CAF, CUFF, siempre dando la asepsia. A ver. Hay que asegurarse que todo este material esté operativo. Se infla el globo antes de usarlo y la guía dentro del tubo que nunca debe sobrepasar el tubo. Tener listo la aspiración. Están induciendo la anestesia y hasta el monitor. La oxigenación, la ventilación, el aparato cardiovascular. El paciente ya está sedado. El anestesiólogo, la enfermera que le está ayudando a inducir, ya produjo el apnea, liberación de la vía aérea. Siempre una almohada debajo de la cabeza. Flexión del cuello. Para alinear 3 ejes. Hiperextensión del cuello. El eje oral, faríngeo y laríngeo. Tubo orofaríngeo para ventilar, asistir la ventilación con oxígeno. Está en apnea el paciente. Ya está inconsciente. Se ha usado etomidato como hipnótico y succinilcolina como relajante muscular.
Miren la técnica de la intubación orotraqueal. Maniobra de Selig. Compresión del cartílago cricoides contra el esófago. Tráquea, esófago. Para evitar la aspiración. Compresión. El anestesiólogo está vigilando. Mano izquierda, laringoscopio. Mano derecha, abre la boca. Insertas el laringoscopio. Barres la lengua hacia el lado izquierdo. Introduces la hoja hasta visualizar la epiglotis. Epiglotis. Y aquí está la punta del laringoscopio. La hoja curva va a llegar hasta la vallécula. Final de la lengua, comienza el epiglotis. Levantas hacia adelante y hacia arriba cuerdas vocales. Si usas la hoja recta, si levantas directamente la epiglotis. Con la hoja curva ni tocas la epiglotis. Perdón, se me fue acá. Disculpen por enseñarles. A ver, voy a tratar de adelantar. Miren la diferencia con la hoja curva y la hoja recta. La hoja curva llega hasta la vallécula, nada más. No toca la epiglotis. Así se ve, igualito. Con la hoja recta del laringoscopio, es así, levanta directamente la epiglotis. Así se ve. Miren las cuerdas vocales. Esto es muy importante. Miren esta flecha de color, la fuerza, color verde, hacia arriba y hacia adelante. Nunca apoyarse en los dientes superiores. Con la mano derecha el tubo orotraqueal. Usted tiene que ver qué pasa el tubo entre cuerda y cuerda. Ahí está entrando el tubo. Solo hasta que el balón pase. Le ayudan a retirar la guía, sacas el laringoscopio, se infla el globo. La confirmación de que el tubo está a una altura adecuada. La comprobación. Ese es un colorímetro ante la ausencia de capnografía.
Es para dar estabilidad al tubo y que no se desplace el tubo. Bueno, los americanos tienen ese dispositivo, nosotros usamos esparadrapo nomás para asegurar el tubo. Aquí está. Perfecto. Muy bien, terminamos. Hemos terminado con la primera clase. ¿Continuamos con la segunda o quieren descansar?